¿quién cuenta la historia? ¿A quién dejamos fuera cada vez que hacemos esta pregunta? Este documental busca rescatar las voces de las mujeres que formaron parte de la generación del 27 en España. Mujeres que escribieron, que pintaron, protestaron y fueron silenciadas. Hoy, a través de sus gestos, de sus palabras, la memoria, queremos volver a ponerlas dentro de esta escena. Y las sin sombrero no solo se quitaron el sombrero, sino que se quitaron el silencio. Y estas sin sombrero, por ser mujeres, no aparecen en la historia. Y a eso nos convoca el tema. Es ¿por qué no aparecen en la historia? ¿Por qué unas mujeres súper creativas, a la altura o al nivel de los artistas, sus amigos, sus colegas de ese tiempo, por qué desaparecen en la historia? Entonces me pongo a investigar y primero hay que saber que en esa época la mujer no tenía el situal o no estaba, por mucho que estudiara, nunca había llegar a tener el nivel del hombre porque la sociedad no se la permitía. Como la mujer era más bien alguien que no tenía que tener opinión. Es como, si quería estudiar, pero te hay que quedar calladita porque calladita te veis más bonita. Es que todas ellas eh, fueron muy como transgresoras para su época, o sea, rompieron las normas de una forma así, fueron muy rebeldes, muy valientes, y creo que eso hoy en día lo damos como por hecho, como no se tiene la misma valorización de lo que es, como que eso me llamó mucho la atención, porque cuando hablamos de, ya, como feminista, hablamos del patriarcado, una de las cosas que yo siempre converso es que el patriarcado no es solamente violencia contra las mujeres, el patriarcado tiene el don entre sí de que maneja y organiza el poder. Entonces yo cuando vi esta historia y me conocí más, veo también cómo acá el patriarcado también escribe los libros de historia. Y siempre, desde que yo empecé a leer, como adolescente más o menos, ¿ya? Lo principal que leíamos eran siempre autores hombres. ¿Mm? Y que en el caso de España, por ejemplo, está fundamentalmente un poeta que yo amo, que es Federico García Lorca, por ejemplo. Está también Luis Cernuda, Vicente Alexandre, que forman fundamentalmente lo que se conoce como generación del 27. Ahora, dentro de esa generación nunca leíamos, o muy poco, había muy poco acceso en la biblioteca, en las librerías, en un tiempo pre-internet además, hay que pensar, ¿ya? Que no estaba el acceso a poder leer, por ejemplo, a escritoras mujeres. Quitarse el sombrero fue un gesto político y poético, un acto público para decir no somos ornamentos, somos autoras. Y el sombrero era un símbolo de pertenencia, de norma y de obediencia social. Es como el gesto del artista que se presenta, ¿ya? De una manera, entendiendo el arte como un planteamiento provocador, entendiendo el arte como una actitud de crítica y también revolucionaria, el acto del grupo de las seis sombreros de provocar a la sociedad española y a la vez también desafiar el patriarcado. Yo creo que es lo más fuerte. La sin sombrero da su nombre por un acto que tuvieron en un momento de sacarse el sombrero y caminar un trayecto de 2 lugares importantes. Pero según lo que entiendo, es un trayecto corto. Es como dijéramos, oye, Mapi, ¿te parece si caminamos desde el semáforo de Ortúzar con Pinto hasta Los Guapitos? Pero vamos a ir yo sin polera y tú con traje de baño, en pleno invierno. Oh, y toda la gente, ¿qué hacen ustedes? Y la cuestión, ¿y por qué? Oye, pero si en la playa andamos igual de así mismo con traje de baño, pero acá está marcando un hito diferente y la gente se asusta y la gente obviamente siempre busca separar, busca ¿por qué ustedes están haciendo si eso no está de las normas y del manual de Carreño y no sé qué? Entonces,
creo que para los artistas en ese momento, que no solamente iban mujeres y hombres, porque era la generación del 27, era una generación mixta. Claro, después las chiquillas se nombran como las sin sombrero, pero era una generación mixta. Y ellas, yo creo, seguramente iban a decir, oye, vamos, yo me imagino así, casi los cuatro tomados del brazo, como conversando, echando la talla, contando anécdotas de no sé qué, o de sus mismas cosas artísticas. Y de repente, oye, ¿qué les parece? Parece que la Maruja fue la que dio la idea, o fue la otra chica. Como, oye, ¿qué pasa si nos sacamos los sombreros? Ahora, el sombrero, eh, como decía mi abuelo, bien vestido, bien recibido, el traje, la corbata, el sombrero, la formalidad te permitía estar dentro de la sociedad. Como tú eres un normalito, eres un igualito al resto. Y estos chicos artistas dijeron, queremos marcar un hito, queremos hacer algo diferente, queremos hacer una pequeña rebelión con respecto y decirle al resto de los aristócratas artistas como no estamos ni ahí con ustedes. Entonces seguramente fue una humorada y a nosotros podemos hoy en día decir, 100 años después decir, oye, pero sacarse el sombrero no es nada, es como que... Pero en ese minuto marcó un hito. Y el patriarcado no se limita a Europa ni a 1927. Desde los salones más aristocráticos hasta los pueblos más remotos, como Pichilemu, se ha tomado decisiones sin nosotras. Y el silencio ha sido global, persistente y estructural. Chile también hemos tenido generaciones perdidas de artistas mujeres. Ahí me puse a pensar en Teresa, creo que se pronuncia Wills o Wills Montt, que es una escritora también Ujú. súper invisibilizada, muy también moderna para su época, adelantada para su época. Margot Loyola, Violeta Parra, y etcétera, y empiezas como a pensar en todas estas diferentes mujeres. ¿Y por qué diferencia en esa época? ¿Por qué la mujer no podía estar jugando con el hombre? No, porque los hombres estaban con las chiquillas de vida fácil. No, no era eso. Lo que pasa es que los hombres en ese momento se reunían a tomarse algo y a conversar, pero las conversaciones eran de decisiones importantes donde ellos no querían que se involucraran las mujeres, opiniones de mujeres. De hecho, en Pichilemu tenemos el barco fantasma, ese salón de té, que era salón de té en las tardes. Y ahí mandaban a las mujeres bien lejitos, vayan a entretenerse y nosotros vamos a hablar de negocio, de qué compramos, qué terreno y temas políticos. Entonces, siento que cuando tú empiezas a eliminar ciertas imágenes o ciertas personas, la verdad es parcial. Para toda verdad hay más de un punto de vista. Y cuando dejas solo un punto de vista, se pierde la veracidad exactamente. Al final la historia va siendo contada, digamos, como dice, la historia de la guerra es contada por quien vence. En esta situación, los artistas que eran bastante rupturistas, generación del 27 que marca una instancia, un antes y después en el arte, en la literatura sobre todo, viene acompañada de la situación política de España, que viene la guerra civil. Todos ustedes, que fueron muchas personas, todos ustedes tienen que salir del país. Ok, buscan asilo en diferentes lugares, bastantes se fueron a México, otros se vinieron a Chile, y al venir, su obra es borrada directamente, no es que sea invisibilizada, es borrada. Es borrada, entonces es difícil rescatar esa obra. La posibilidad de redescubrir y de releer a estas autoras es una gran oportunidad en tanto nos permite como lectores escuchar nuevas voces que desde la perspectiva de la mujer no la conocíamos. Entonces es una ampliación de posibilidades para los lectores de conocer, de dialogar, de por ejemplo si vamos a hablar de la familia, si vamos a hablar del amor o del progreso, tener no solamente la perspectiva masculina, sino que también tener la perspectiva femenina y ampliar la mirada y entender de que pueden haber otras propuestas, otras visiones y a la vez
también redefinir el rol de la mujer no solo como la que escucha, sino que también la mujer como la que inventa, la mujer como la que crea, la que propone, la que expresa, la que transgrede los roles y que se instala en este rol de poeta, en el rol de cineasta, en el rol de escritora, en el rol de inventar mundos. Mientras las redescubrimos, también estamos descubriéndonos a nosotras mismas. Reconocemos cuánto se nos ha negado y cuánto aún hay por recuperar. Porque el hecho de leerlas, de verlas, de escucharlas, es también comprender que la historia intentó borrar. Y de hecho, ¿por qué? ¿Cierto? Siempre ellas estuvieron resistiendo, creando, pensando. Y ojo que no es solo un hallazgo cultural, una reparación, sino que hay un trabajo mucho más arduo que hay que continuar haciendo y evitar a que obviamente esto vuelva a pasar o siga ocurriendo. Y lo pensaba hace poquito con el tema del voto, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hoy día damos muy como por hecho que votamos, pero si tú te pones acá los cálculos, son solamente 73 años de voto que tenemos de presidenciales. Estaba hablando, pensando eso, y de que los derechos, eh, obtenerlos es tremendo camino, pero retroceder es así. Y ni siquiera a veces nos estamos Sí, dando cuenta cuando ya no estamos retrocediendo en derecho. Y por ejemplo, hoy día, como tú bien dices, claro, tenemos derecho a hacer muchas cosas que hace 100, 150 años eran impensadas, pero ojo, por ejemplo, la forma en la que se están desarmando el sistema democrático hoy en día también es diferente y es mucho más silencioso y como mm, estamos perdiendo el pensamiento crítico, esto a través de la falta de, en mi opinión, ya tenemos mucho menos educación cívica, filosofía en los colegios y todo eso, entonces el tema de la instantaneidad de las redes sociales, la desinformación, pero por ejemplo, no es muy lejos, donde, y también en Chile, no todas las personas podemos decir que vivimos libres, o sea, hoy en día también hay muchas personas, por ejemplo, de las comunidades, que a mí tampoco me gusta la palabra, las minorías. Las minorías trans, por ejemplo, en otros países están siendo atacadas a través de la parte legal. Eso no quiere decir que en unos años más, cuando han habido candidatos, por ejemplo, muy abiertamente que han dicho que no quieren que las sí. mujeres voten. Entonces, yo personalmente no doy nada por hecho y siempre estoy haciendo mucha, como también ahí, pedagogía de que los derechos eh, no hay que tomárselos como algo por sentado, especialmente como mujeres, mujeres que han luchado tanto para que podamos estar donde estamos con acceso. Las sin sombrero hablaron, crearon, protestaron y sus obras nos interpelan. Y no solo desde lo artístico, sino que también desde lo humano, lo político. Y no basta con admirarlas, porque debemos integrarlas en nuestra memoria colectiva y en nuestros planes de estudio, en nuestros espacios creativos. Y bueno, nos toca ahora no repetir el silencio, nos toca recordar y sobre todo nos toca educar para que no se vuelva a repetir la historia. Y cómo estas historias, si me preguntabas lo siguiente, es que te invita como educadores o como siempre yo estoy pensando en la importancia del pensamiento crítico, que eso me importa mucho transmitir a quien esté conmigo en un espacio de interacción educativa. Entonces, este tipo de cosas te empieza, tú puedes siempre utilizar esto de quién cuenta la historia, ¿ya? Te invita a repensar todo lo que te han dicho y te abre como tu horizonte, como de wow, como claro, o sea, em, y te amplía el esquema de referentes, porque ya no tienes que solamente hablar de Neruda, o sea, también estaba Gabriela Mistral, estaban todas estas otras escritoras, que incluso Gabriela Mistral, por ejemplo, tuvo el Nobel mucho antes, pero yo Sí. cuando estuve en el colegio no tuve idea de eso, yo me enteré eso de adulta, buscando información. O los artistas se van creando a través de la vida misma,
mientras se van conectando con otras fuentes de información, ya sea otros artistas, libros, televisión, no sé qué, la vivencia misma. Siento que primero hay que rescatar, saber, enseñarle a los jóvenes que los oficios o gente que tiene saberes, a veces pueden ser tan importantes como las carreras tradicionales, como leyes o como se llama, como medicina, ingeniería, otras cosas. Educación, los profesores. Normalmente tenemos una imagen caricaturesca de decir como los artistas no, es hobby, como que nosotros vivimos del aplauso. Pero al médico y al ingeniero sí se le tiene que pagar. Entonces, primero, hacer esa diferencia, como que el arte tiene que ser tan valorado como el otro, que en Europa, por ejemplo, se entiende. Luego, que el valor profesional no va a depender del género. Es como un hombre como una mujer pueden ser piezas valiosas de creación o de aporte a la comunidad. Entonces, en base a todo esto, yo lo que haría sería un conversatorio o les preguntaría, haría una dinámica a los chicos, decir, mira, tengo todas estas profesiones o todos estos saberes o todas estas ocupaciones. ¿Quién conoces de tu círculo cercano que ocupe acá? A ver, ¿conoces un doctor? ¿Conoces un ingeniero? ¿Conoces un poeta? ¿Conoces esto? ¿Conoces? Y vamos a saber, y quizás al momento de escribir esto, el niño se va a dar cuenta y decir, ya, el doctor lo conoce porque él está en el hospital y trabaja y la bata blanca. Pero un poeta, quizás ese poeta es alguien que es un agricultor, pero el niño lo va a reconocer como agricultor o agricultora antes que poeta. Entonces quizá hay un pescador, pescadora o una pescadora que es pintora, pero el chico en el colegio lo va a reconocer como el primer oficio, no como el segundo. Entonces hay que saber primero reconocer que tienen la misma altura y luego, a mí me gusta mucho no diferenciar mucho el género. Somos artistas, todos, hombres y mujeres, y todos valemos lo mismo. Y te hacía antes el paralelo con lo que pasó con Diego y Frida a nivel como local latinoamericano. Son dos pintores de la misma época, parejas, donde Diego en su momento fue connotado como un gran muralista, pero de él solamente siempre alabamos la obra y nos quedamos con la obra. En cambio, cuando hablamos de Frida, que es una tremenda obra también de muchos sentimientos, de mucho nivel pictórico, de una obra tan importante, pero de ella nos quedamos con el personaje y con su vida. Siento que a veces martirizamos un poco ese personaje, un poco nos quedamos demasiado pegados con que es mujer, demasiado pegados con cómo ella sufrió tanto, más que realzarla como artista mismo. Yo creo que todos los artistas en verdad deberíamos como realzar como su obra más que su vida. Bueno, hemos hablado del arte, hemos hablado de historia, de poder, de lo que se muestra, de lo que se oculta. Y las sin sombrero no son solo parte de una generación olvidada. Son un reflejo de todas las que fueron silenciadas por no encajar con lo establecido. Hoy las recordamos no por nostalgia, sino yo creo que por una urgencia. Porque educar también es un acto de memoria, porque cada vez que incorporamos nuevas voces, le damos a las personas, ya sean niñas, niños, adolescentes, adultos, más posibilidades para imaginar y también entender quiénes pueden ser o por qué son. Y la historia no es un lugar fijo, es un relato que está en disputa, ¿cierto? Nuestro deber, ya sea como artistas, como educadores, como ciudadanos, es tomar la palabra, cuestionar por qué existen estos márgenes, quién los crea, quién nos limita y ampliar nuestros referentes. La idea es que este documental no sea un cierre, que sea una apertura a nuevos diálogos, a nuevas lecturas y sobre todo a nuevas formas de mirar el mundo, con menos silencios y con muchos menos sombreros.